UCB Televisión presenta Memoria Histórica, con el auspicio de Universidad Católica Silva Enríquez, Escuela de Derecho. Nuestra invitada de hoy es la señora Olga Feliú de Ortúzar, abogada, graduada de la Universidad de Chile, ejercicio liberal de la profesión, presidenta del Colegio de Abogados, árbitro consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, integrante del comité editorial del Diario Financiero y columnista del mismo. Con anterioridad, senadora de la República y cargos superiores en Contraloría General de la República. Autora de numerosos artículos en temas de su especialidad en diversas publicaciones. Profesora de cursos de posgrado en diferentes universidades. Teniendo presente que la vigencia de la Constitución de 1980 se encontraba suspendida hasta el año 1988, esto es, hasta el final del periodo del general Pinochet, ¿cómo calificaría usted jurídicamente el mandato del general Pinochet? Yo creo que la Constitución de 1980 es el fruto de un trabajo de una comisión formada especialmente con el objeto de proponer una constitución política. Es el fruto de un muy buen trabajo y ello se refleja en normas que son de gran trascendencia e importancia, como son todas aquellas relativas a las garantías de las personas naturales y jurídicas. Con la dictación del Decreto Ley 788, que permitió a la Junta de Gobierno aclarar su relación con la Corte Suprema de la época, puesto que facultaba que los decretos leyes dictados por el gobierno del general Pinochet podían limitar o modificar la Constitución que regía en dicho periodo, ¿cree usted posible que esa derogación tácita era jurídicamente correcta? Bueno, el Decreto Ley 788 estableció que aquellas normas legales que hubieran sido dictadas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 y que fueran contrarias a la Constitución política debían entenderse que eran modificatorias de la Carta Fundamental. ¿Qué ventajas creo yo que pudo representar la dictación de este Decreto Ley 788? La certeza jurídica. Estas normas dictadas simplemente sin modificar la Constitución importaban su modificación jurídica. Y ello significó que hubiera certeza respecto del alcance de las normas aplicables. ¿Pero cree usted que a raíz de eso podríamos calificar como el régimen del general Pinochet como un régimen democrático? El régimen del general Pinochet no era un régimen democrático, era un gobierno de facto que tuvo una característica muy especial. En primer término, porque respecto del periodo en que se gobernó sin democracia, esto es, sin autoridades electas, se estableció todo un mecanismo jurídico en virtud del cual el poder ejecutivo lo tenía una autoridad, el poder legislativo estaba radicado en otra y la potestad reglamentaria estaba radicada en el presidente de la República. Y en esa virtud se dictaban decretos, se enviaban a la Contraloría, se tomaba razón de ellos, se dictaban reglamentos, etc. Eso en cuanto al periodo anterior a la democracia, esto es, a las autoridades elegidas. Y respecto del periodo que viniera a continuación de este régimen de facto, se formó de manera muy pronta con el pronunciamiento militar, se formó la Comisión Constituyente, que incluyó a abogados de gran prestigio para que propusieran una nueva Carta Fundamental. En esa perspectiva, me parece que el sistema estaba muy acotado desde el ángulo jurídico, no obstante tratarse de un gobierno de facto. ¿Qué anécdota tiene de su paso por el Senado? ¿Tiene algún recuerdo positivo o algo negativo
o desagradable que le tocó vivir en ese periodo como legisladora? Tengo un maravilloso recuerdo. Fue una experiencia, desde el punto de vista personal, muy enriquecedora. Algo completamente distinto a lo que había hecho en mi vida. Me permitió conocer un mundo político, a conocer a los políticos y a políticos destacados, y me permitió admirar el trabajo que ellos hacen, el sacrificio de la función de los políticos, la grandeza que tienen respecto de sus miradas y de sus estudios. Desde ese ángulo, un recuerdo, pero muy, muy positivo. En cuanto a mi actuación, yo procuré dar lo mejor de mí, en el sentido de ser una persona de estudio, que tenía conocimientos muy especiales, diré, respecto del derecho administrativo, del derecho constitucional, por una larga permanencia en la Contraloría General, que volqué en el trabajo parlamentario. Yo me dediqué absolutamente al trabajo parlamentario. Participé, yo creo que en todas las comisiones legislativas, y procuré aportar estos conocimientos especiales que yo tenía y que yo creo que eran uno de los fundamentos del establecimiento de los senadores institucionales tal como los concebía la Constitución de 1980. Recuerdos desagradables no tengo absolutamente ninguno, salvo la primera, recién llegada al Senado, que éramos mirados con desconfianza por esta institución nueva, de tratarse de senadores no elegidos, pero que rápidamente se disipó porque las relaciones humanas entre senadores fueron siempre muy cordiales y muy de gran afecto. Hablemos ahora un poco de un tema de género. A las mujeres les compete el rol en la sociedad actual más activa. Las mujeres deben ser iguales en cuanto a derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con el rol de la igualdad de género? ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo usted lo hizo para criar a sus hijos? Bueno, yo soy gran partidaria de que las mujeres trabajen. Creo que tiene múltiples ventajas para ellas, para dignificarlas como seres humanos, y además grandes ventajas para la sociedad. La mirada de las mujeres es distinta a la de los varones. Las mujeres somos diferentes. Y esta diferencia hace que las políticas públicas, lo que debe ser la sociedad con las mujeres se enriquezca, mejora. Ahora, desde el ángulo de sus funciones llamadas naturales, bueno, hoy día yo creo que ya es una realidad admitida en todas las sociedades que han dejado de ser mundos separados. Las mujeres deben ver la casa y los niños y los hijos, y los varones marginarse de eso. Estamos en un mundo distinto. Hoy día los varones también deben comprometerse con la familia, con la educación de sus hijos. Y en esa perspectiva se hace menos difícil para las mujeres porque el trabajo familiar es más compartido. Hoy a nadie le extraña que los varones entren a la cocina, sirvan la comida y vean la educación de sus hijos. Hoy eso no extraña. Tal vez en tiempo pasado eso pudo ser más difícil. Ahora, ¿cómo se concilia? Bueno, con sacrificio y con la priorización de ciertas actividades respecto de otras, y reitero, compartiendo las labores de la familia.